Muy bien, pónganse de pie si son tan amables. Pónganse de pie y vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino, ¿a dónde dice? A su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo sus pensamientos les dijo: ¿qué pensáis? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que le había dado tal potestad a estos hombres. Amén. Gracias al Señor. Denle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Jesús está en su casa. Jesús está en su casa. ¿Sabía usted que a Jesús le encanta habitar en las casas? A Jesús le encanta estar en tu casa. Jesús en una casa sanó al siervo de un centurión. Jesús en una casa sanó a su suegra, la suegra de Pedro. Jesús en una casa sanó a un paralítico. Cuando sus amigos lo bajaron por un hoyo y allí estaba en una casa, empezaron a bajar al paralítico, y dice que al ver la fe de aquellos cuatro, le dijo al paralítico: levántate y anda. Todo esto pasó en una casa. En una casa Jesús sanó a un hombre que tenía una mano seca. Jesús en una casa expulsó de muchos que tenían espíritus inmundos. Jesús en una casa levantó a la hija de Jairo. Jesús en una casa pronunció el sermón del pan de vida en la sinagoga de Capernaum. Jesús en una casa le habló y le dijo a Pedro que fuera al mar de Galilea. Ahora, es muy interesante lo que acabamos de leer. Es muy interesante porque si ustedes ven el contexto, dice que Jesús, entrando en una barca, pasó al otro lado y vino, ¿a dónde dice? A su ciudad. Subrayen la palabra su ciudad. ¿Por qué dice su ciudad? Porque Jesús vivió su ministerio en Capernaum, la tierra de Zabulón y Neftalí, el camino del mar, la tierra que habitaba en tinieblas, vio gran luz. Luz resplandeció sobre esa ciudad. La luz de Cristo vino a la gente que estaba habitando Capernaum. De la misma manera, el Señor Jesucristo quiere habitar en tu casa. Jesucristo quiere estar en tu iglesia. Jesucristo quiere ir contigo cuando vas al trabajo, cuando vas y estás con tus hijos, cuando te diviertes. Jesús quiere ser parte de tu vida en todo lo que tú haces. Cuando Jesús va a tu casa, el Señor empieza a obrar, el Señor empieza a manifestarse. Jesús fue y sanó al siervo de un centurión romano en una casa. Los apóstoles Santiago y Juan estaban en la casa de Jesús en Capernaum, y allí empezaron a venir. La primer comunidad cristiana organizada estuvo en Capernaum. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, ¿a dónde fueron todos? Por primera instancia a la casa de Pedro, y empezaron a reunirse en esa casa. Cuando el Señor se apareció a donde estaban reunidos en la casa, era la casa de Pedro, la casa donde el Señor Jesús vivía en Capernaum. Porque Jesús quiere estar y habitar en nuestras casas. Yo quiero que vayamos por favor a Marcos, el Evangelio de Marcos. Vengan conmigo por favor, en el capítulo
1, dice el verso 29, al salir de la sinagoga Jesús fue inmediatamente a la casa de Simón y de Andrés y Santiago, y ahí estaba la suegra de Pedro, y estaba sentada con fiebre, y le hablaron enseguida a ella, y él se acercó y la cogió en su mano y la levantó, y la fiebre desapareció, y se puso a servirles. Y al atardecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y todos los endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta, y él curó entonces a muchos enfermos, a muchas personas que tenían diversos males, y expulsó a muchos que tenían demonios, expulsó a los demonios pues. Pero a estos no los dejaba hablar, pues le conocían. Jesús está en tu casa, Jesús está en tu ciudad, Jesús está en tu iglesia. ¿Por qué? Y eso es algo que yo me he estado preguntando últimamente. ¿Por qué hay tantas personas en una ciudad que no quieren conocer a Jesús? Si tú vas y le preguntas a una ciudad tan grande como esta, habitante por habitante, ¿qué piensa acerca de Jesús? ¿Cuál es su expectativa de Jesús? Te encontrarás con dos grandes grupos. Algunos que ya han escuchado hablar de Jesús, pero no quieren vivir una relación diaria y personal y permanente con Jesús. Te encontrarás otro grupo que ha escuchado hablar de Jesús por mera tradición y por mera religión, pero no ha tenido un encuentro personal con Él, nunca ha escuchado el Evangelio. Y te encontrarás, podemos decir, con un tercer grupo, los que jamás nunca han escuchado hablar acerca de Jesús, no saben nada de Jesús, están lejanos a la vida de Jesús. Pero yo estoy convencido que hay un grupo de personas que todos los días se levanta muy temprano en la mañana con una expectativa de vida, que todos los días se levanta queriendo un cambio en su vida, queriendo conocer a un Dios vivo, no a un Dios de religión, no al Dios que le han mostrado que está crucificado, muerto, o aquel de quien muchos dicen pobrecito. Muchas personas se levantan todos los días en Hermosillo con la expectativa de tener un encuentro con un Dios vivo. Muchas personas se levantan en Hermosillo después de haber pasado una noche de insomnio por sus problemas. Muchas madres se levantan en Hermosillo diciendo: ¿quién me puede ayudar con mis hijos? Muchos enfermos en los hospitales se levantan todos los días en Hermosillo, tal vez después de no haber podido dormir por alguna dolencia, y diciendo: ¿quién me puede ayudar a sobrepasar esta situación que estoy viviendo? En una prisión se levantan muchas personas con una expectativa: ¿quién me tiene una solución para mis problemas? Muchos jóvenes que sus padres han estado ausentes, que no han tenido una vida de familia, que se sienten solos, que tal vez por primera vez esa semana probarán una droga, se levantan cada día con una expectativa de tener un encuentro con un Dios vivo. Y ese Dios vivo desea que le conozcan. Ese Dios vivo quiere que tengan un encuentro con Él. Todos los días se levanta gente queriendo conocer a Jesús. Por eso todos los días a las 5 de la mañana vamos a hacer un esfuerzo por decirles: Jesús está en Hermosillo. Conoce a un Dios vivo. Él te ayuda, Él te ama, Él te sana, Él te libera. Él tiene un plan maravilloso para tu vida, que heredes la vida eterna y la vida abundante, porque Jesús está en Hermosillo. Jesús está en tu casa. Jesús está en el centro familiar cristiano. Jesús quiere acompañarte donde quiera que vas. Jesús quiere estar contigo. Jesús quiere estar con las personas que tú amas. Cuando Jesús está en tu casa, ayuda a todos, los sana, los liberta.
Cuando Jesús está en tu casa, cuando Él es el centro de tu vida empieza a tomar sentido. Tu vida empieza a tomar rumbo. Tu vida empieza a tomar un destino en lo que tú quieres hacer. Jesús sana hasta a tu suegra. Gloria a Dios. Jesús llegó a la casa de Pedro, que muchos eruditos dicen que era su casa en Capernaum. Algunos han dicho que ya sea que a un lado de la casa de Pedro Jesús tenía su propia casa, o en la casa de Pedro Jesús vivía. Las casas en el tiempo de Jesús tenían un traspatio comunal, donde todas las personas por las tardes acostumbraban salir a platicar después de haber trabajado, y todos los de esa pequeña cuadra, por decirlo de alguna manera, salían al traspatio y allí platicaban. Jesús venía después de un viaje misionero, después de hacer bien a la gente, andar por toda Galilea, por Judea, y llegaba a su casa en Capernaum y entraba a su casa. Y dice la Biblia que cuando la gente sabía que Jesús estaba en su casa, inmediatamente corrían. Todos los que estaban enfermos, todos los que tenían una necesidad, y a todos los sanaba, a todos los ayudaba. Porque Jesús no hace acepción de personas. Jesús ama a todos y a todos les quiere hacer bien. Le quiere hacer bien a Hermosillo, le quiere hacer bien a tu familia, le quiere hacer bien a tus hijos, le quiere hacer bien a la gente, aún a los que no creen en Él, aún a los que están lejos de Él, aquellos que no le conocen. Imagínate el cuadro: Jesús sentado, los niños jugando, Pedro platicando con su esposa, con su suegra, con Juan, con Jacobo y con los demás que vivían allí cerca, y contando de todo lo que había pasado en ese viaje misionero. Y la gente tocando la puerta: ya llegó Jesús, ya está aquí, vamos todos. Jesús llegó a Capernaum, Jesús está en su casa. Y Él vino a sanarnos, Él vino a librarnos, Él vino a ayudarnos. Marcos capítulo 2 dice: después de algunos días entró de nuevo en Capernaum y se corrió la voz de que estaba en su casa. Y acudieron tantos que no cabían delante de la puerta. Estaban muchos. Y Jesús empezó a hablarles. Imagina el cuadro: enfrente de su casa. Y Jesús empezó a hablarles. Y le llevaron entonces un paralítico entre 4. Pero no pudiendo presentarlo a causa del gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba y abrieron un boquete y descolgaron una camilla, y con esa camilla un paralítico tendido. Y Jesús vio la fe que tenían y le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Cuando Jesús está en tu casa, cosas van a suceder. Gente va a empezar a romper el techo, y gente va a empezar a traer a los enfermos, a los necesitados. La gente te va a empezar a llamar y te va a decir: quiero tener un encuentro personal con Jesús. Háblame de Jesús. Aquí traigo a un paralítico, aquí traigo a un necesitado, aquí traigo a esta madre soltera. Es encontrar personas con una actitud de generosidad para abrir su casa y atender a las personas con amor, con paciencia, con misericordia, y decirles: Jesús quiere venir a ayudar a todos los que estén en esta casa. No importa si abrimos un hueco en el techo, el Señor va a perdonar los pecados de cada uno de los que vengan a esta casa. Si tú no has abierto tu casa, tú puedes abrir tu casa. No importa los costos. Tú puedes. Si tú quieres prepararte para llevar a Jesús, ven con nosotros los días lunes. Estamos entrenando a las personas para servir a Jesús. Si tú por mucho tiempo estuviste sirviendo en algún grupo en casa y hoy no lo estás haciendo, es un momento propicio para decir: no importa el costo, no importa lo que venga, yo quiero que la gente conozca a Jesús y sepan que Él está en mi casa, que Él está en mi vida, y quiero compartirlo con ellos. Porque Jesús ha llegado a la ciudad. Imagínate al paralítico.
Imagínate a la persona necesitada, aquel que está sin esperanza, que está sin Cristo. Los jóvenes de la congregación están haciendo un esfuerzo por juntar despensas y llevarlas para ministrar a los niños migrantes con McAmen. Yo mismo, y esto lo hago con el permiso de ustedes, esta semana vamos a comprar arroz, frijol, y vamos a comprar por sacos alimentos no perecederos. Tengo un amigo que es gerente de una abarrotera y ya estuve checando los precios con otros lugares, con los supermercados, aún con las tiendas que te venden por mayoreo, y nos están dando un mejor precio que en cualquier otro lugar y comprando por saco. Y vamos a comprar alimentos no perecederos por saco. Y vamos a hacer por kilos. Y vamos a llevar una despensa a los niños que está ministrando McAmen. 30 familias que cada semana necesitan lo básico. Niños que si nosotros no hacemos algo por ellos, no van a entrar a la escuela en septiembre. El año pasado hicimos mochilas y algunos de ustedes me ayudaron. Otros dijeron que iban a ayudar y no lo hicieron. Este año lo pueden hacer. Porque vamos a ir una vez más y vamos a comprar 30 mochilas o 40 mochilas, 50, y las vamos a llenar de útiles escolares, y le vamos a decir a McAmen, ahora ve e inscribe a los niños en la escuela y llévales estas mochilas, y queremos que este año escolar ellos no abandonen la escuela y puedan prepararse. Pero lo más importante, McAmen está llevando a Jesús a la vida de esos niños de una manera práctica y dinámica. Porque Jesús quiere ayudar a los paralíticos. Y los paralíticos no solamente son los que no pueden caminar. Hay gente que camina y aún por dentro siguen estando paralíticos en su corazón. Siguen teniendo alguna discapacidad en su interior. Y con esas personas vamos a ir a compartir. También los muchachos están yendo al albergue Luis Aarón. Y están llevando despensas y están compartiendo con los niños. Me decían que esta semana va a llegar un niño con leucemia, es un adolescente y ya viene en una etapa terminal, y están invitando a que vayan los muchachos a orar por ellos. Y no solamente eso, el martes cumpleaños y tiene que venir al hospital. Imagínate pasarse su cumpleaños en las quimioterapias y todo esto. Es gente que está necesitando a Jesús. Es gente que quiere a Jesús, que está gritando, preséntenme a Jesús, quiero conocer a un Dios vivo, quiero conocer a un Dios de milagros. ¿Cuántos creen que Jesús sana? ¿Cuántos creen que Jesús salva? Que Jesús nos libra del infierno y nos da la vida eterna. Jesús está en su casa. Aquí está el Señor Jesús y quiere que todos lo conozcan, que todos procedan al arrepentimiento, que lo amen, que les sirvan. No importa el costo, no importa lo que tengamos que hacer. Los esfuerzos que hagamos valen la pena. Tenemos a un Dios vivo que se compadece de nuestras debilidades, de nuestras necesidades. Este sumo sacerdote nos convenía, santo, puro, que traspasó los cielos. Jesús sabe cuál es tu necesidad. Jesús sabe por lo que tú estás pasando. El tema de hoy fue en el programa las crisis. Y hay crisis naturales en la vida. La adolescencia es una crisis. ¿Con quién me voy a casar? Es una crisis, ¿verdad? Porque es tan importante decir ¿con quién me voy a casar? Para no decir ¿con quién me casé? Es mejor decir ¿con quién me casaré? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la mujer que escogieron? Santo Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la mujer que escogieron? Amén. Mujeres, ¿cuánto le dan gracias a Dios por el hombre que escogieron? No escuché bien. Dios, el hombre que tú me diste. Dios no se los dio, ustedes lo escogieron. A Dios ni le echen la culpa. Y no vale esas oraciones imprecatorias. Dios, sánalo o llévatelo, pero que no esté sufriendo de esta gripa. No, esas no sirven, ¿verdad? Cuando Jesús está en su casa,
te hace amar y ser amado. Cuando Jesús está en su casa, los hijos empiezan a convivir con los padres empiezan a amar a los hijos. Cuando Jesús está en su casa, Él trae paz a esa casa, Él trae abundancia a esa casa. Estaba Jesús en la casa de Pedro y llegaron a cobrar los impuestos. Venimos a cobrar los impuestos. Y Pedro salió y no tenía dinero para pagar los impuestos en ese momento. Y el Señor Jesucristo estaba allá en el traspatio platicando con todos allá, tal vez jugando con los niños, porque los niños siempre querían estar donde estaba Jesús. Y todavía los niños quieren estar donde está Jesús. Tenemos clubes de verano ahora en las células, porque los niños quieren estar donde está Jesús, ¿verdad? Y ahí estaba Jesús, pero Él, que todo lo sabe, estaba atento también a los que venían a cobrar los impuestos. Y Pedro entró todo agüitado. Usted sabe, un hombre sin dinero, ¿cómo anda? Pero con dinero, sin dinero, Cristo sigue siendo el rey y su palabra es la ley. ¡Woo! Amén. Amén. Y entró Pedro todo agüitado. Y Jesús le dijo: ¿qué, Pedro? Están cobrando los impuestos, ¿verdad? Te pregunto, Pedro, ¿de quién cobran los impuestos? ¿A quién le piden los impuestos? Los reyes. ¿A los súbditos o a los hijos? No, pues a los súbditos. Los hijos son príncipes. No, a los hijos no. Bueno, yo soy el hijo de Dios, pero no hay ningún problema por eso. Pedro, ve y vas a pescar, y de adentro de un pez vas a sacar un estatero. Ese estatero es exactamente la medida que cobraban los impuestos. Y vas a pagar tus impuestos y vas a pagar los míos también. Aunque yo no tenga que pagar impuestos, los voy a pagar. Interesante. Ahí está para los que no les gusta pagar impuestos. Jesús pagó impuestos. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí está. Es otro tema. Y Pedro va y saca un pez, y de adentro dice la Biblia que saca un estatero. Jesús no lo mandó y le dijo: ve y siembra elotes y de adentro un elote. ¿Sabe por qué no le dijo eso? Porque Pedro era pescador. ¿Sabes en dónde está tu provisión financiera? En lo que tú sabes hacer. Lo que tú sabes hacer, más la bendición de Jesús en tu casa, y va a haber prosperidad en tu casa para que pagues tus impuestos y le pagues a Jesús lo que es de Él. Amén. ¿Cuántos quieren abundancia en su casa? Si Jesús está en tu casa, hay abundancia, hay bendición. Dile un aplauso al Señor porque Él es bueno. Gracias, Dios, te amamos. Con dinero, sin dinero, te amamos. Si nos provees o no, te amamos. Pero ¿cuántos saben que Él nos provee? ¿Verdad? Amén. No somos de esos que aman a Jesús solo cuando las cosas van bien. No, amamos a Jesús cuando las cosas van bien y cuando no tan bien, porque Él sigue siendo fiel y Él está sentado en su trono y su reino domina sobre todos. No importa cómo esté la circunstancia allá afuera, la crisis allá afuera, nosotros estamos con Jesús en nuestra casa y Él nos ama, Él nos cuida, Él nos bendice. Él está en nuestra casa. Su bendición está con nosotros. Cuando Jesús está en tu casa, Él sana a los paralíticos, ayuda a los que están necesitados, provee tus necesidades. Vamos a ir a Marcos. Dice que llegaron a Capernaum. Apenas comenzó el sábado y entró en la sinagoga y se puso a enseñarles. Y se admiraban de su enseñanza porque los instruía con autoridad. Y no como los maestros de la ley. En la sinagoga había precisamente un hombre con un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Qué tenemos? Algo así, ¿no? Eran demonios. Usted sabe cómo hablan los demonios. ¿Cuántos saben cómo hablan los demonios? No estoy hablando de su sueño. No. Estoy hablando de los demonios. Mire, yo le voy a decir algo. Los demonios son tan reales como los ángeles. ¿Sí o no? Es una realidad. ¿Están conmigo en eso? Pero hay mucha gente que ve más demonios que ángeles. Y la Biblia dice que cuando el Señor le ordenó
a Satanás y a sus huestes caer y los hizo descender del cielo, a los ángeles caídos, era una tercera parte de los ángeles. Es decir, que 2/3 partes de ángeles se quedaron con él. O sea que por cada demonio hay 2 ángeles. Yo no entiendo por qué gente ve más demonios que ángeles. ¿Cuántos saben que hay ángeles rodeando este lugar? Que hay ángeles rodeando tu casa. Porque hay una promesa poderosa que dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él nos guarda, Él nos ayuda, Él nos protege. Cuando Jesús está en su casa, rodea tu casa con ángeles que te bendicen, que están a tu lado, que traen mensajes de parte de Dios para ayudarte. Y Jesús ahí está, y este demonio está hablando en una sinagoga. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús? Has venido a destruirnos. Fíjate lo que le dicen. Sabían bien que Jesús venía a destruirlos, pero no era el momento todavía. Venía a arrebatarles la autoridad que Adán había cedido. Venía a arrebatarle para darnos a nosotros, la iglesia, la autoridad. A ti te daré las llaves de mi reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. A eso venía Jesús, a arrebatarle el imperio al que tenía el imperio de la muerte, para darnos la vida y la vida eterna. A eso vino Jesús, a deshacer las obras del diablo, para que tengamos victoria sobre toda tentación, sobre todo pecado, sobre toda enfermedad, y heredemos la vida eterna y podamos tener una vida abundante. Y miren lo que le dijo: sé quién eres, el santo Hijo de Dios. Y Jesús le increpó diciendo: cállate y sal de ese hombre. Mucha gente se confunde. Mucha gente se confunde y va a que le echen las cartas, y va al tarot, y va y busca. Y dijo Zig Ziglar: yo no creo en los astros. Yo no tengo fe en los astros, tengo fe en el que creó los astros. ¿Cuántos saben que el que las creó es más poderoso que las estrellas? Él es el que las creó y las formó. Él es el dueño de todas las cosas, ¿verdad? Y le ordenó a ese espíritu: ¿qué es esto? Y echó fuera al demonio. ¿Cuándo? Cuando Jesús llegó a Capernaum. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una casa llena de cucarachas? Tú prendes la luz y las cucarachas se esconden. Pero si después fumigas esa casa, las cucarachas se mueren. Cuando Jesús llega a tu casa, Él es la luz y hace que todos los demonios huyan. Pero te toca a ti fumigarlos y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Porque hay una promesa del cielo dada a los hombres: ninguna plaga tocará tu morada, pues Él mandará sus ángeles cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Ninguna plaga tiene que tocar tu morada. No dejes que el enemigo entre a tu casa con rebelión, con alcoholismo, con drogadicción, con separación, con desamor. Sí, la Biblia dice que la rebelión está ligada al corazón de los muchachos, mas la vara de la corrección les da sabiduría. Echas fuera todo espíritu de contienda, de pleito, y viene paz a tu casa. Paz a tu casa. Cuando Jesús está en su casa, los demonios huyen en el nombre del Señor. Gracias a Dios. Mateo 17. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban los impuestos del templo y le dijeron: ¿no paga tu maestro los impuestos? Y Pedro les dijo: sí. Y al entrar en su casa se anticipó Jesús y le dijo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los impuestos y las contribuciones? ¿De sus hijos o de extraños? Y Pedro contestó: de los extraños. Jesús le dijo: por tanto los hijos están exentos, pero para que no se escandalicen,
vete al lago y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, ábrelo, y encontrarás allí una moneda de plata, tómala y dásela por mí y por ti. Esta semana, escúchame bien lo que voy a hablar sobre tu vida. Esta semana Dios te manda y te ordena con esta palabra y te dice: ve y saca un pez y saca de allí una moneda, porque yo estoy en tu casa, y paga lo tuyo y paga lo mío, y vas a recibir bendición en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren provisión en su casa esta semana? Jesús te lo da. Jesús te lo da. ¿Cuántos lo reciben? Jesús está en tu casa y te dice: ve y haz aquello que tú has dicho que ibas a hacer. Algunos de ustedes tienen meses planeando algo y no lo han ejecutado. Dios te dice: esta es la semana para hacerlo. Esta es la semana para emprenderlo. Esta es la semana para ir. Hay una persona que no ha llenado su despensa y está preocupado. ¿Qué va a pasar? El verano le pagaron lo que le iban a pagar, ya se lo gastó. Hay muchas cosas que tienes en tu casa que es necesario empezar un negocio nuevo. Hay muchas cosas que tú crees que no sirven y Dios quiere bendecirte a través de ellas. Tú necesitas recibir la provisión de Dios, y Dios lo va a hacer de muchas formas. Empieza a analizar cómo Dios lo va a hacer. Empieza a preguntarle qué es lo que Dios va a hacer. Has estado orando por tus hijos. Es tiempo de actuar. Es tiempo de ir y sacar el estatero. Has estado orando por tu familia. Es tiempo de actuar. Es tiempo de ir y sacar el estatero y sacar de adentro la moneda en el nombre del Señor, sin dudarlo, creyendo a la palabra y recibiendo lo que Dios tiene para ti. Ve y saca tu estatero. Ve y saca tu estatero. Hazlo por fe. Yo sé que alguien está recibiendo esta palabra. Alguien está recibiendo esta palabra este día. Amén. Amén. Después de algunos días entró en Capernaum y se corrió la voz de que estaba en casa. Acudieron tantos que no cabían en la puerta, y Jesús comenzó a hablarles. Marcos 3. Volvió a casa y de nuevo se reunió con tanta gente que no podía comer ni bocado. No lo dejaban ni comer. ¿Alguna vez te ha pasado eso? A las mamás les pasa todos los días, que los hijos y el esposo no los dejan ni comer. Miren, mamás, yo les voy a decir algo. Sírvanles, está bien, pero cuando ustedes se sienten a comer, díganle: ahora ustedes sírvanse, yo voy a comer. Esposos, no les pasa nada si ustedes les ayudan a sus esposas a servir la comida, a darles de comer, a hacer la comida y a lavar los platos. No les pasa nada. Dejen comer a sus esposas. Amén, esposas. No, nomás una dijo que sí. ¿Cuántas quieren que sus esposos les ayuden? Pues digan amén, por lo menos, digan gloria a Dios, digan Dios está hablando, esposo. No les den un codazo porque luego se enojan, pero ¿podemos ayudar o no podemos ayudar? Miren, yo les voy a decir algo. A ver, Pedro, escúchame, Pedro. ¿Por qué no dejas que el Señor Jesús coma? ¿Por qué no le dejas comer? ¿Por qué no vas tú y haces los milagros? Es que yo no puedo. Bueno, no puedes porque no has sido lleno del Espíritu Santo. Pero va a llegar el día en el que estés lleno del Espíritu Santo y tú vas a obrar los milagros. Deja que el Señor descanse. Deja que el Señor repose, porque tú vas a empezar a hacer los milagros que Él hizo. Pero el Señor no le importó no comer. El Señor no le importó. Ya se estaba echando el taco de carne asada a la boca. El pollo López, ¿verdad? Se lo estaba echando a la boca y tocaron la puerta. Jesús, ayúdame. No lo dejaban ni comer. Y dice la Biblia que tocaron a la puerta y Jesús se puso a hablarles. A ver, ¿dónde estoy? Dice, sus parientes le llamaron. Dice, para hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí.
su madre y sus hermanos. Y después fueron a llamar y la gente estaba sentada a su alrededor y le dijeron: oye, tu mamá, tus hermanos están afuera y te buscan. Y él dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son? Y miró a los que estaban sentados alrededor de él y dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, este es mi hermano, esta es mi madre. Aquí están todos reunidos. Por eso dice la Biblia que cuando están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él, como hermano mayor de todos los que están allí, está sentado en medio. Jesús está en tu casa. Tus hijos son sus hijos. Tú eres su hijo. Tu esposa es su hija. Tú eres su hijo, el hijo de Jesús. Él es nuestro hermano mayor. Y cuando Él está en tu casa, Él viene para abrazarlos, amarlos. Él viene para que todos disfrutemos de su amor, de su compañía. Jesús está en casa. Jesús está en su casa. Gloria a Dios. Jesús está en su casa. Jesús está en tu casa. ¿No lo sabías? Disfrútalo. Dale gracias. Ámalo. Hazle sentir bienvenido. Él es el huésped invisible de todas nuestras conversaciones. Nosotros siempre, cuando estábamos recién casados, Mimi y yo, estaba Carolina, Mimi y yo, y teníamos una silla extra. Y decíamos: aquí está sentado el Señor Jesús. Ahora las sillas ya no alcanzan. Le decimos: Señor, pues te ponemos una extra, ¿verdad? Que ya somos muchos. Pero ahí estamos. Jesús está en nuestra casa. Él nos acompaña siempre. Él va contigo a donde tú vas. Él te guarda, Él te bendice, Él te ayuda, Él está a tu lado. Pero Él también quiere que todos lo conozcan. Mañana a las 5 de la mañana voy a levantarme muy temprano, y ese es un gran sacrificio para mí. Pero no importa, porque miles de personas se van a levantar en esta ciudad diciendo: quiero conocer a un Dios vivo. Y vamos a estar en la radio para decirle: Jesús quiere estar en tu casa. Gloria a Dios, amén. El jueves en tu célula: Jesús está en mi casa, vénganse, vénganse todos, aquí llegó. Los niños en los tiempos que están en el verano, que pronto van a arrancar, vénganse, Jesús llegó. Él quiere tocarlos, Él quiere bendecirlos. Es una realidad. Dios con nosotros. Llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Aquí está. Él está vivo y Él es real para cada uno de los que lo buscan de todo corazón. Póngase.